Muy bien, seguimos el análisis de la actualidad en Pauta Stock. Don Juan Diego Montalva, bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Freddy. Siempre como siempre. Siempre un gusto. Siempre un gusto. Su Un gusto estar columna acá. más política en el mostrador. Así es. Los sábados para suscriptores y los domingos ya queda liberado para el resto. En la página. Muy bien. Davor Mimisa, ¿cómo está? Bienvenido. Primera vez que estás con nosotros en Pauta Stock, Davor. En Pauta Stock puede ser que sí. Había venido hasta hace tiempo al programa, pero sí, hace tiempo que no estaba por acá. También fundador de Democracia en LSD. Democracia en LSD, que no solamente es un podcast, sino que es una especie como de multiverso de podcast, que tenemos varias cosas que hemos estado haciendo. Una de ellas es el podcast A mí nunca me han encuestado, de Sergio Toro y Paulina Valenzuela, que han tenido aquí también. Del equipo acá, ambos. Nosotros los ayudamos a ellos con la producción de ese podcast y la construcción de ese producto. Ya, ¿y Democracia en LSD porque estamos en ácido? En parte sí, en parte porque la democracia está en ácido desde hace un tiempo en Chile, pero también porque inicialmente el proyecto quería apelar a un público entre liberales y socialdemócratas, LSD. Ah, perfecto. Ese es como el juego de palabras doble. Ese soñado centro que va Centro desde que la no centro izquierda existe a la ya. centro derecha. Así es, que hoy día es una cosa que no tiene mucho presente, pero quién sabe si tiene futuro. Es complejo el centro, porque de alguna manera tienes que dejar de serlo para tomar una decisión, ¿no? No necesariamente. A veces, y sobre todo ahora como en la política como se está tratando en el mundo, el centro es una posición fuerte, mientras los extremos muchas veces están en la otra. O sea, en esta disputa entre democracia y su amenaza, entre democracia y autoritarismo, son básicamente los centros los principales defensores de la democracia, mientras los defensores como de un mundo más cerrado y de una política un poco más autoritaria normalmente están al otro lado, y ahí es donde se ve muchas coincidencias entre las ultraizquierdas y ultraderechas, por ejemplo. ¿Está de acuerdo con eso usted, Juan Diego? Muy de acuerdo a lo que está ocurriendo en el país. Sobre todo después de esta semanita, que es bastante... ¿Qué es lo que dice él? Yo creo que están los partidos en el LSD, así, estamos francamente en ácido. Porque lo que pasa con el Partido Socialista, yo creo que realmente no le sacamos el peso a lo que está ocurriendo, pero yo creo que lo que pasa hoy día en el Partido Socialista, y ha pasado durante los últimos 15 días... Disculpen, es tiremos brutal. un titular antes que me diga y continúe la idea con el Partido Socialista, ¿no? Para ponerle un marco teórico a todo esto, que habla del mostrador precisamente de la trastienda, telefonazos y acusaciones tras la bajada de candidatura presidencial de Paulina Bodanovich. Todo esto pasó este fin de semana porque sectores del PS aseguran que la caída de Bodanovich ocurrió tras llamados hechos desde La Moneda. Varios miembros del Comité Central del sector más cercano a la ex abanderada socialista pidieron anoche que se votara si se aceptaba o rechazaba la declinación a la candidatura. Mientras hacemos este programa, todavía hay sectores, como liderados por Escalona, ¿no? Básicamente, que están pidiendo que recapacite, ¿no? Sí. Y que vaya nuevamente como Sí, yo candidato. creo que, bueno, primero yo identificaría a Escalona como el gran el articulador de todo lo que está ocurriendo en el Partido Socialista, sin lugar a dudas. Pero a lo que voy, y volviendo al tema de la gravedad de lo que pasa en el Partido Socialista, yo creo que estamos viendo en el Partido Socialista un nivel o sea, yo de verdad estoy completamente asombrado del nivel de violencia y de agresividad y de conflicto interno dentro del Partido Socialista. O sea, yo realmente, el Partido Socialista es famoso por tener cuchillos muy afilados, sí, y que se cuchillean adentro, debido a la cantidad de lotes que tienen. Bueno, o sea, el símbolo es un hacha, acuérdate del Partido Socialista. Así que... ¿verdad? Y el cómo se llama, no, pero tenemos, ¿me entiendes? Imagínate, están los terceristas, están los, ¿cómo se llama? Los Grandes Alameda, está la Nueva Izquierda y otros más que yo ya ni me acuerdo, pero creo que lo que pasa con el Partido Socialista hoy día es lo que está pasando también con la DC, lo que está pasando con el Partido Radical, en donde de alguna manera los partidos más grandes están diciendo, ¿sabe qué? Tiremos la cadena y que se caigan. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, el señor Undurraga en la DC quiere ser candidato presidencial, pero la verdad lo que quiere es pasarse amarillo y que la DC se caiga y termine. Lo que quiere Escalona, de alguna manera, a mí a entender, es decir, nosotros somos el partido más importante y merecemos respeto, y si esto significa destruir al PP, destruyámoslo. Y en ese sentido yo creo, esto no lo tengo confirmado, pero yo creo que el análisis que hace Escalona, esta elección presidencial está perdida. Es muy probable, va a estar muy complejo. Entonces, ¿sabes qué? Mejor salvarnos como partido y que el PPD y de alguna manera la candidatura de Carolina Toá fracase. ¿Está de acuerdo con eso, Dor?
Yo creo que Juan Diego sabe mucho mejor que yo como lo sintetizo de lo que pasa dentro del Partido Socialista, pero yo creo que sí se ve un partido que no está hallando su lugar y su momento y su oportunidad para participar y ser protagonista en la política chilena. Y creo que el esfuerzo que hicieron ahora de levantar esta candidatura, que por 2 semanas no logró tener un discurso propio y donde la única conversación que tenía era básicamente si es que se bajaba o no, es creo que una demostración de un partido que no tiene una estrategia clara sobre cuál es su lugar y sobre cuál es su camino para seguir. Sobre todo con el hecho muy doloroso que el Partido Socialista lleva ya casi, creo que 20 años va a cumplir ahora, sin tener un liderazgo presidencial nuevo y potente que ofrecerle a Chile. Lo mismo que tú estás diciendo, ¿sabes quién lo dijo? Esta mañana en Radio Pauta, el senador José Miguel Insulza del Partido Socialista. Mira. Tengo entendido que el Comité Central sigue hoy día sin todavía saber qué es lo que se va a hacer. Entonces, realmente eso es muy lamentable. La verdad es que, mire, es tercera vez consecutiva que el Partido Socialista no le acierta en la parte presidencial, en la parte del Ejecutivo, ¿no? Después termina siendo principal fuerza de oposición o de gobierno, pero realmente nos manejamos muy mal en las decisiones acerca de cómo consolidar ese poder en las elecciones. Hay un elemento ahí, fíjate que, bueno, el caballero sabe bastante de política, así que, y no olvidemos, él está haciendo referencia a ese brutal bajada que hicieron de Ricardo Lagos Escobar, ¿me entendí? En esa elección en donde levantaron a Alejandro Guiller como candidato del PS, siendo que no era PS. Entonces, en ese sentido... Y que termina ganando por Sebastián Piñera, ¿no? Claro, además que logra, me entendí, el triunfo de Piñera, el primer triunfo de Piñera. Pero en ese sentido yo creo que lo que dice Insulza es bastante duro, además proviniendo de ellos, ¿no? Y en ese sentido, ojo, Insulza es muy mal visto dentro del PS. Es considerado miembro de la élite, de estos que viven, me entendí, en otro mundo, que vienen, me entendí, bueno, viene del Mapu. Entonces no hay mucho cariño hacia él. Y él, de alguna manera... Ahora, en el otro extremo también está Fidel Espinosa, que no es cercano a Insulza, que también dice que es una locura. Entonces, y en eso yo consigo, Contador, que no hay que olvidar tampoco la ausencia de discurso que tuvo Paulina Bodanovich, que eso es muy relevante. Yo digo, ¿cómo no elaboraron algo? Un detalle, el sábado se hizo la discusión, se generaron comité, y esto me lo contó Camilo Escalona, no, el sábado vamos a tener reunión para el programa, no llegó nadie. Entonces, tú dices ahí cómo estamos jugando, ¿no? ¿Cuál es el juego acá? Hoy día va a ser otro día muy noticioso dentro del PS. Yo creo que es un gran... Lo último, no olvidemos que el Partido Socialista fue parte del socialismo democrático. El socialismo democrático entra en septiembre del 22, después de un fracaso rotundo del Frente Amplio con un 63% del rechazo. Y el socialismo democrático era un conglomerado que había dado gobernabilidad, guste o no guste, sabemos que hay debate interno, y que hoy día esa gobernabilidad y esa capacidad, hoy día ellos están confrontados. El problema no son el Frente Amplio, el problema no es el Partido Comunista, el problema es interno de ellos. Y eso es muy, muy interesante y muy loco, ¿me entiendes? Porque si ellos podían enarbolar triunfos, hoy día no pueden porque están con una pelea interna. Siendo que tienen hoy día un liderazgo presidencial que si bien no estará al nivel como de encuestas, por ejemplo, de los principales que ha tenido ese mundo en las últimas décadas, pero sí es por lejos el más fuerte que hay hoy día. Y está ahí, está disponible, pero hay bastante resistencia a apostar y ceder. Yo creo que en parte porque hay muchos que comparten el sentido de que la elección estaría perdida. Y por eso mismo hay mucha menos disposición al sacrificio propio por un proyecto común, y más bien hay tendencia a cuidar lo que uno tiene y aguantar hasta la siguiente. ¿Y cómo leen el rearme de la concertación, ¿no? Ya en todas sus letras, ¿no? Bajo la candidatura de Toá? No, el rearme de los viejos tercios, digamos, ¿no? No, yo paso. Creo que ahí es muy probable que eso termine ocurriendo, en el sentido de que la democracia cristiana hasta ahora, bueno, en problemas aún mayores que el Partido Socialista, yo creo, en un esfuerzo total y desembosado de sobrevivir a toda costa, y ese esfuerzo de sobrevivir a toda costa lo estuvieron teniendo esta decisión extrañísima de declarar como candidato presidencial a su presidente, al diputado Undurraga, pero para una primaria que no va a existir, por una primaria que va a ser con el socialismo democrático, pero sin el Partido Comunista.
Y como esa primaria no va a existir, entonces el miércoles en la noche, o el jueves en la madrugada, cuando las primarias estén inscritas, la democracia cristiana se queda sin candidato presidencial, y van a tener que decidir qué hacer, pero la fuerza de la construcción de la lista parlamentaria común probablemente los va a hacer participar de este proceso, no como un partido que tenga candidato dentro de la primaria, pero sí como un partido que va a estar apoyando probablemente una de las candidaturas. Me imagino que va a ser a Carolina Toá, que es lo más probable, y si es que es así, vamos a tener la recomposición de la concertación, pero algo muy distinto a lo que entendimos en la concertación. La concertación era esta como diálogo entre el mundo socialista y el mundo demócrata cristiano. Hoy día el mundo demócrata cristiano no alcanza para ser un mundo. No existe ya. Es mucho más pequeño que eso. Entonces sería... ¿Cómo se llama? Una provincia. Acuérdense que, ¿se acuerdan ustedes que en los años 90, quizás los primeros congresos llegó a ser un tercio del congreso de la ADC? Cuando eran 120 miembros, tenían 40 diputados. La ADC nomás. En los años 60 en la elección parlamentaria llegó a tener más del 50% del voto en Chile. O sea, impresionante. Fue el partido más grande que hemos tenido en la historia y probablemente nunca en la historia hacia adelante volvemos a tener un partido tan grande. Y bajo esa mirada, Davor y Juan Diego, ¿cómo leen entonces este titular, ¿no? Que tiene que ver también con los problemas internos que tiene la democracia cristiana? Porque el Consejo de la ADC llama a Undurraga, al presidente y diputado, ahí lo vemos en pantalla, a primarias, ¿no? Aluden a negociación parlamentaria que asegure por venir como partido. O sea, mira, que se meta finalmente en una primaria, ¿no? Que no queden huérfanos. No, esto es una locura, porque ya si hablábamos de los cuchillos en el, ¿cómo se llama? El PS, que es conocido por ser muy sangriento en sus batallas internas. Esto es un juego, lo de la ADC. El miércoles, y esto justamente... El miércoles, la bancada de diputados de la democracia cristiana le pidió el día jueves un Zoom al diputado Undurraga para conversar y pedirle que bajara su candidatura. Undurraga dijo que no podía, que estaba inhabilitado. Entonces dijo, bueno, entonces el sábado, para hacer otro Zoom, el sábado no apareció Undurraga. No, pero esto no es broma, ¿eh? De verdad, no, y lo tengo confirmado. Bueno, entonces la pregunta es que él va a hablar después de las primarias. Entonces, los diputados le están pidiendo a Undurraga que se baje. El tribunal ¿cómo se llama? Supremo de la democracia cristiana señaló que lo que hizo el Consejo, el Comité Central, no es Comité Central, tiene otro nombre, pero es Comité Central de la ADC, lo que hizo fue nombrarlo candidato, pero para primaria, no para presidencial. Claro. Entonces, a lo que voy, Undurraga, ¿dónde está Undurraga? Es la pregunta, ¿no? Porque no aparece y él se va a lanzar. Entonces, la única tesis que hay dentro de los sectores de diputados es que Undurraga no va a aparecer, se va a esconder y va a seguir después de primaria con la única intención de destruir la DC y él ser amarillo. Y en ese me estaban recordando ahora una entrevista en donde él siempre, pedí que me la mandaran, donde él siempre hace guiños hacia amarillo. No olvidemos que en amarillo está Guterres Martínez, no olvidemos que en amarillo está Soledad Alvear, claro. Hay Cortázar, hay un grupo de ex-DC que yo creo que le están diciendo a Undurraga, vente para acá. Ah, y no demócrata, donde está Jimena Rincón y está... No, amarillo, ahora, a mí me llama la atención porque amarillo... Está bastante desaparecido. Isidro, claro, está la concertación más tradicional. Bastante desaparecido, incluso están bastante peleados internamente. Bueno, estuvo Fiscal Guerra, estuvo en amarillos también. Era parte del Tribunal Supremo. La tensión dramática principal de la democracia cristiana en este momento tiene que ver con que yo creo que Undurraga está esperando que Toá pierda la primaria, por ejemplo, frente a Janet Jara o a Gonzalo Vinter, y en ese caso Undurraga poder ser un candidato presidencial de centro, que sería el único candidato de centro, y tendría todo este espacio medio imaginario electoralmente hoy día del centro político para poder crecer y para poder tener alguna alternativa potente. Pero dentro de la ADC entienden que si es que esperan eso, que sería esperar hasta después de la primaria, eso implica esperar hasta después de la negociación parlamentaria, eso implica quedarse afuera de la lista del oficialismo parlamentaria, y el riesgo de eso es demasiado grande. Como dicen ahí en ese titular, la DC está hoy día preocupada solo y únicamente en sobrevivir. 6 parlamentarios necesita, ¿no? 6 diputados. 6 diputados. Son 4. Mira, son 4. Son 4. Sí, son 4. Sí, tienen 3 senadores, ¿no? No, claro. Tienen 3, sí. Tienen ¿cómo se llama? Proboste, está ¿cómo se llama? Huenchumilla, y hay uno que me falta, que no. ¿Cómo se llama? Soto.
Hay un tercero, son tres. No, Flores ya no está en la DC. Flores, ¿no está en la DC? Sí, Sí, la Flores. sí, ya. Flores, perdón. Que hay varios que se han ido para acá. Ya como cuesta mucho, en y silencio. perdone a los auditores, cuesta mucho ordenar el mapa político hoy día. Porque... Oye, a propósito, veamos esta declaración que estamos recién con el diputado Aedo, ¿no? Que llegó a ser jefe de bancada también, ¿no? Y está muy preocupado por lo de Undurraga. Si vamos solos, la DC sacará 2 parlamentarios con suerte. Dice que en cooperativa que el vicepresidente de la Cámara llamó a confluir rápidamente con el socialismo democrático en base a una negociación de candidatos al Congreso y esperar al resultado de la primaria oficialista hasta el final de junio. Es absurdo y casi autoexpulsarnos, cerrar la puerta por fuera a nosotros mismos, como alertó en esta entrevista. Lo que tú decías, Laura, con esta teoría de esperar, puede quedar la DC. Ahora es interesante lo que fuera, dice Davor Fete. Yo no había pensado en lo de que Undurraga, obviamente, si sale Jara, se levanta. O sea, porque él siempre ha dicho que no va a votar por programa comunista. ¿Me entendí? O sea, frente al caos de Jara o al caos del Frente Amplio. Que realmente puede salir? Pero Undurraga nadie lo conoce. O sea, no aparece en la encuesta. ¿No? Entonces Sería es muy como claro, sería muy raro. Pero esa apuesta yo no lo había pensado. Que él dice, yo voy a salvar al mundo del Partido Comunista, el Frente Amplismo. Pero no es ¿quién lo va a apoyar? Bueno, por ahí, ahí también entramos en un nivel ya, porque también la otra carta es Orrego. Bueno, lo complejo de ese camino es que como dije antes, eso implicaría quedar fuera de la negociación parlamentaria, afuera de esa lista parlamentaria, y eso tiene mucho costo. Y si es que quedan adentro, si es que ellos apoyan a Carolina Toa y participan de la negociación, después va a ser muy complejo, estando dentro de la lista parlamentaria, llegar y decir, ahora tenemos un candidato presidencial distinto que el candidato presidencial oficial de esta lista parlamentaria, que es el ganador de esta primaria, en la que la DC no estaría participando. Ahora, el PC podría quedarse sin candidata también, ¿no? No. Según lo que está diciendo Yanet Jara. ¿Ah? Miren, No, pero bueno. Reitera que su posible renuncia al Partido Comunista se discutirá más adelante, ¿no? Algo que dijo Yanet Jara. Escuchemos lo que dijo puntualmente. En cada momento político va a haber que ir evaluando cuáles son las medidas que se tomen, pero sin duda, si uno quiere ser presidenta de Chile, todos los sectores políticos de la centroizquierda deben estar representados. Con esa amplitud. Vamos a evaluarlo en su momento. Yo no tengo ninguna decisión previa tomada. Lo evaluaremos cuando corresponda. Yo creo que es importante que todos los sectores sientan que están debidamente representados, que puedan incidir con sus ideas, y firmemente creo que excluirnos entre nosotros o poner veto a uno u otro nombre no es algo que sirva. Ya, si renuncia al PC, seguiría el camino de Sebastián Piñera. ¿Te acuerdan que renunció a RN cuando fue presidente? Sí, ojo. Y Elwin también parece que renunció. Elwin también puso... No, y creo que Telier en un momento también coloca esta situación. Por lo que me dijo un PC hace 2 semanas, que me dijo, ellos, del lote de la Yanet Jara, me dijo, mira, ella tendría que renunciar al partido. A mí me parece una movida brillante. O sea, en términos de que sabemos el nivel de lo exacerbado que es el anticomunismo en Chile. Si ella asume una campaña a título nacional, a título, ¿me entiendes?, de todo el sector, o todo, y no solamente el Partido Comunista, no deja de ser interesante en ese elemento. Le quita una dosis de anticomunismo, ¿me entiendes?, como la habla. Uno empieza a hablar ahora de una candidata, ¿me entiendes?, transversal, ¿me entiendes? No olvidemos que el Partido Comunista tiene 4 ministros que se han lucido en este gobierno. Tenemos una ministra, la ministra de Trabajo, un ministro de Educación que ha durado mucho más que cualquier ministro de Educación. Tenemos el ministro de Justicia y me queda otro. Bueno, la vocera. La vocera, Camila Vallejo. Quizá tampoco quieren que se repita lo que pasó con Daniel Jadwe. Que sí, ahora, gran parte de por qué Gabriel Boric fue presidente de la República es por el anticomunismo también. Que se dio en su momento, ¿no? Eso es parte por un lado, pero también yo siento que no sé si sea el momento para discutir esto. Si es que Jara llegara a ganar la primaria, por ejemplo, yo creo que sí sería una movida brillante el renunciar al partido y poder mostrarle a Chile grados mayores de libertad. Pero en este momento, en una primaria, donde ya necesita su partido movilizado atrás de ella, donde ya necesita estar apelando a un público, donde no es necesariamente malo en la primaria estar arrinconado en uno de los rincones del electorado. De hecho, es hasta positivo eso para la primaria. Yo lo que veo esta declaración es mucho más en el sentido de una especie de presión o grito desesperado en contra de la directiva de su partido para que le dé un poco más de libertad.
Y yo creo que ella siente que la directiva está atosigando demasiado su campaña, llenando demasiado sus cupos de campaña, la jefa de campaña, etc. Y yo creo que Janet Jara no siente los suficientes grados de libertad como para poder dar las opiniones que ella cree que son los que serían los más efectivos para su propia candidatura para ganar esta primaria. Ahora, lo que yo sí temo es que para la cultura del Partido Comunista el amenazar con renunciar creo que es mucho más fuerte que lo que eso sería para otro partido. Entonces yo siento que puede no haberle dado el tono Janet Jara con esto y que se le pasó un poquito la mano en esta exigencia de tener mayor libertad. Bueno, la diputada Carmen Hertz fue clara en eso, ¿no? ¿Habló de traición? O sea, que eran cosas que no se veían dentro de la cultura del partido, ¿no? Estas renuncias. Claro. ¿No? Y ahí hay una dicotomía también más o menos inédita, al menos en la última parte del PCO, ¿no? De que se vean. Sí, y ahí fue el camino que me llamó la atención y que creo, yo siempre dije, investigué mucho este gran 80% que representaba Jadwe en el PC. Que siempre se decía, ¿no? El sector de Jadwe es un sector muy potente. Y finalmente no era tan potente. Y ¿cómo se llama? Carmen Hertz representa ese grupo de Jadwe. Entonces es un grupo que es más pequeño y en eso yo... perdonen la autorreferencia, pero en el Más Política del sábado me llamó la atención mucho una declaración que hizo Nicolás Cataldo, el ministro de Educación, respecto que calificó a Cuba como que no es una democracia. Yo dije, bueno, aquí hay un cambio radical y mi tema era, ¿existe base, apoyo en el partido? ¿Qué opina la candidata? O sea, ¿Qué opina? Sí, así es primera vez que un dirigente del PC dice eso es una gran noticia. O sea, yo de verdad, yo quedé muy sorprendido. Y lo que hice yo fue llamar, ¿me entiendes?, al comando, llamar a dirigentes que me dan confianza dentro del PC y me dijeron, esa es una opinión del PC, no es la opinión de todo el PC y no es la opinión de la autora Carmona. Claro. La autora Carmona no está de acuerdo con esta decisión que anunció Jara de renunciar al partido, ojo, pero tiene que ver con lo que dice Davor, que de alguna manera pedirle más libertad al partido también y a la dirigencia de poder decir estas cosas. Claro, ahí lo recoge Agricultura, ¿no? Esta primaria que requiere que nadie renuncie a su partido, según titula y lo que había dicho el presidente del PC. Alcanzamos a ver otro titular, ¿no? Para seguir estos últimos minutos de conversación. Parece que no pasa nada en política. No está pasando nada, se nos quedaron 15 titulares afuera. Ya, veamos el siguiente titular. Matei levanta muro de vocerías con alcaldes, parlamentarios y viejos rostros de Chile Vamos, con el objetivo, dice el mostrador, de responder a su nombre y bajar su nivel de exposición, ¿no? La candidata presentó el equipo de voceros, entre ellos está ahí Belolio, alcalde de Desbordes, también Sichel, Providencia, Santiago Ñuñoa, ¿no? Parte de este elenco después de todo lo que vimos, todas las declaraciones desafortunadas, según el mismo sector, ¿no? Era muy necesario, creo, de parte de Belín Matei el mostrar cambios en su campaña para relegitimarla en sus propios públicos y ante sus propios partidos, después de esa semana antepasada que fue horrorosa en su campaña. Y creo que era muy necesario el mostrar estructura, el mostrar al exdiputado Paulsen como su jefe de campaña y ahora tener a este equipo de voceros. La pregunta ahora es cuánto ella va a escuchar a su jefe de campaña y cuánto ella va a dejar que el equipo de voceros sean los que hablen en vez de que ella esté expuesta en todos y cada uno de los temas y metiendo bastantes temas que básicamente a ella no le convienen. Sí, yo creo que Belín Matei está knockout en términos de vocería. Yo creo que después de que no había cámara en el Estadio Nacional, después de cuestionar el acuerdo SQM-Codelco, después de la muerte inevitable de 1973-74 y por último Chaguán y ¿cómo se llama? La primaria fallida, ¿no? No, la primaria fallida con Checho Irane, que yo me pregunto qué hubiera pasado si Checho Irane ganaba. Que era posible, era un hombre muy popular. Podría haber ganado. O incluso se aceptado en la primaria. Habría sido un éxito. O sea, de verdad. Hay casos de humoristas que han ganado. Por eso, empezando por Ucrania. Así es. Entonces, a lo que voy, que después de esa semana yo creo que ella se va a bajar mucho los decibeles, indudablemente, y estos voceros yo creo que van a tener un protagonismo importante, porque ella sabe y es consciente, me imagino, que de los errores que se cometieron y de la necesidad de vocería de multiplicar las vocerías para, ¿me entiendes?, no estar siempre ella en la primera plana. Sí. Bueno, así como hay tanto lío en el oficialismo ahora, ¿no? Hay que ver cómo se comporta la derecha y también la ultraderecha, que tiene ahora 3 candidaturas que están corriendo en paralelo hasta el día de hoy. Fue lanzada
Claro, la tercera. La tercera candidatura fue lanzada ahora hace un ratito del Partido Social Cristiano, claro. Exacto. De una diputada que básicamente muy poca gente conoce, pero que va a ser leal a lo que quiere este partido, a diferencia de Rojo Edwards, que al parecer quería mayores grados de libertad, tal como Janet Jara, pero a él le dijeron nones. Usted no es del tronco social cristiano. Así es. Muy bien. Gracias, Juan Diego Montalva. Muchas gracias también, Davor, por haber venido a Pauta Stock y seguir leyendo El Mostrador. Por supuesto, los días sábado y domingo con más política, Juan Diego. Muchas gracias, Freddy. Sí. Y Davor. Y escuchando Democracia en LSD. Democracia en LSD. Lo buscamos ahí en YouTube. Ahora en YouTube. Muy bien. También está en YouTube. Ahí está, con el problema del generalísimo, como dicen el mostrador. Muchas gracias, Juan Diego. Muchas gracias, Davor. Hasta la próxima. Que esté muy bien. Gracias. También gracias por tu sintonía y por ser parte de esta comunidad del pensamiento. Nos encontramos siempre en el Living Ciudadano de Vía X. Esté bien. Chao, chao.